Buenos días, bienvenidos al tercer seminario del ciclo de Eficiencia Energética, titulado Estrategias activas y pasivas para la eficiencia energética de los edificios. Mi nombre es María Adrián, soy ingeniera industrial y pertenezco al Departamento de Soporte Técnico de Ciclo Ingenieros. Hoy tenemos el placer de contar con dos importantes fabricantes, como son Aerzone y Grupo Valero. Os recordamos que este seminario está siendo grabado y lo compartiremos en nuestro canal de YouTube en unos días. Durante la presentación, el micrófono de los asistentes estará silenciado. Podéis hacer las preguntas en la sección correspondiente de webinar o, si lo preferís, en el chat. Y al finalizar, trataremos de resolver las consultas más repetidas o que puedan ser de interés general. Para facilitar la gestión de las preguntas, indicad al principio a quién va dirigida la consulta, si a Aerzone, a Grupo Valero o a CIPE. Lo que no se pueda contestar en directo, lo contestaremos más adelante de forma individual. Sin más dilación, doy paso a Mari Carmen González, que es ingeniera y pertenece al Departamento de Proyectos de Aerzone, que nos hablará de las nuevas estrategias de control eficiente Aerzone y que se enmarcarían dentro de las soluciones activas. Buenos días, Mari Carmen. Buenos días. Días. Buenos días, Pablo. ¿Qué tal? ¿Me escucha bien? Sí, empieza tú mientras solucionamos el tema con Mari Carmen y adelante. Vale. Muy bien, perfecto. Muy bien, pues nada, vengo del Grupo Valero y la ponencia que vamos a dar, como veis en pantalla, es soluciones pasivas para la envolvente térmica de los edificios. Bien, hemos querido dividir un poco la ponencia en dos partes. Una primera parte donde hablaremos un poquito del concepto de estrategias pasivas, las diferencias también con las activas. Y hemos querido introducir un poquito la importancia de estas estrategias en los edificios de consumo de energía casi nulo, que dentro de muy poquito, como vais a ver luego, van a ser obligatorios o van a estar implantados en nuestro país. Y en la segunda parte lo que haremos es hablar de las soluciones pasivas que proponemos desde Valero para la mejora de la envolvente térmica de los edificios. Bien, como comentaba, vamos a hablar un poquito del concepto de solución pasiva, de las diferencias entre estos dos tipos de soluciones, de la importancia de estas soluciones y hablaremos un poquito de definiciones, una teórica y dos normativas de estos tipos de edificios y comentaremos de manera muy general su implantación en España. Bien, pues una solución pasiva, mediante las soluciones pasivas lo que conseguimos es una reducción de la demanda energética del edificio. Es decir, son aquellas en las que hacemos que el edificio vaya a necesitar menos energía para satisfacer unas condiciones de confort interior de los ocupantes. Es decir, son aquellas que se toman generalmente en fase de diseño para hacer que el edificio en el futuro necesite poca energía para conseguir estas condiciones de confort. Afectan fundamentalmente a la envolvente térmica, también a las infiltraciones y a las renovaciones de aire. Como vemos, las soluciones pasivas afectan directamente a la demanda, es decir, el cumplimiento del DBH1 en su sección de limitación de la demanda, estaríamos actuando sobre estas exigencias. Ejemplos, pues aislamiento en fachadas, suelos y cubiertas, es decir, todas las superficies opacas de la envolvente térmica. También la eliminación de puentes térmicos, empleo de ventanas de alta calidad térmica, elementos como, por ejemplo, los recuperadores de calor para hacer eficiente el tema de la ventilación y también, por ejemplo, protecciones solares. En cuanto a soluciones activas que actuarían directamente sobre el consumo, bajarían el consumo o optimizarían el consumo energético del edificio, que está limitado en la sección DBH0 del código técnico, del DBH, pues unos ejemplos serían pues, equipos de climatización y agua caliente sanitaria de alta eficiencia energética, el aporte de energías renovables, la utilización de la domótica o la monitoreación de los equipos para aumentar su optimización. Bien, quiero destacar que las dos soluciones, las pasivas y las activas, evidentemente son las que priman para conseguir este tipo de edificios. Os he puesto una definición más teórica que podría representar lo que es este tipo de edificio y como veis ahí, pues es aquel que mediante sistemas pasivos adaptados a su zona climatológica reduce la demanda al mínimo. Y esa demanda, evidentemente, hay que cubrirla mediante sistemas activos eficientes y energía renovable en la medida de lo posible. Si os fijáis en la cadena, tenemos que partir de unas buenas soluciones pasivas que nos permitan reducir la demanda, es decir, que el edificio necesite poca energía para mantener, como decía antes, las condiciones de confort. Y luego hay que utilizar sistemas activos eficientes
para reducir el consumo y el coste y el mantenimiento y también, evidentemente, aportar renovables siempre que se pueda. Bien, aquí tenemos dos definiciones normativas. La última es la de orden FOM que vemos aquí abajo. Ninguna nos deja clara los parámetros que se van a tener que cumplir. Previsiblemente en septiembre se va a publicar el DBH 2018 y imaginamos que en este documento van a dar algún detalle más, pero bueno, nos vamos a quedar con estas definiciones que al final van todas por el mismo sitio. Son edificios que necesitan muy poca energía, con una demanda muy baja de partida y que el consumo y que esa demanda hay que, digamos, solicitarla cubrirla, no me salía, disculpad la palabra, cubrirla con medidas activas, ¿vale? Para reducir el consumo. Bien, su implantación en España. Pues a día de hoy tenemos estas fechas que veis ahí en pantalla. Para edificios nuevos de uso público, a partir del 31 de diciembre del 2018, y para uso privado a partir del 31 de diciembre del 2020. Para edificios existentes, en caso de forma, cumplir las condiciones del Código Técnico. Si vemos esta definición, la orden FOM, vemos que cualquier edificio de edificio de consumo casi nulo va a tener que cumplir las exigencias. Por tanto, bueno, pues al final nos lleva a que si es una reforma integral, estamos en el mismo caso. Bien, y visto esta introducción normativa, que simplemente lo que quería destacar, que estas soluciones pasivas que os voy a presentar, un ejemplo de estas soluciones que voy a presentar en esta ponencia, van a ser fundamentales para conseguir este tipo de edificios. Vamos ya con las soluciones que nosotros planteamos. Lo he dividido en tres partes. Como veis ahí, por un lado, una solución pasiva o una estrategia pasiva sería la mejora de las prestaciones térmicas de los aislamientos. Ahora os explicaré de esto. Otra sería soluciones directamente que actúan sobre la envolvente térmica. Y finalmente, apostar también por las herramientas de prescripción. Bien, cuando hablo de mejora de las prestaciones de los aislamientos, estamos hablando de que al mejorar la conductividad térmica, es decir, con valores más bajos del lambda, conseguimos una mayor resistencia térmica a igual espesor. Por tanto, estamos reduciendo las pérdidas energéticas por transmisión del cerramiento, ¿vale? ¿Esto cómo lo hemos conseguido? Pues utilizando materia prima específica, en este caso como la que veis ahí, el Grafipol. La diferencia básicamente en nuestro caso EPS, somos fabricantes de EPS, del blanco al negro que veis ahí, es la materia prima, que hace que a igual densidad se consiga una conductividad térmica más baja. Por tanto, para aplicaciones donde la densidad o la resistencia a compresión o la dureza del material no es un dato significativo, por ejemplo, en un cerramiento vertical de fachada, tenemos un producto más competitivo que con un material tradicional. Bien, os he puesto un ejemplo de la evolución histórica. A mediados de los años 90 se utilizaban unas conductividades térmicas en torno a 0,046. Luego en el 2006, antes justo de la aplicación, más o menos en la publicación del Código Técnico, pues estaríamos en torno a 0,036. Y como veis, ahora estamos ya en un momento que hemos reducido mucho estos valores de conductividad térmica, estando en los valores de 0,032, utilizando hasta 0,029, utilizando el Grafipol, que sería nuestra materia prima. Como veis ahí, también los nuevos productos, por ejemplo, estamos hablando, os voy a explicar aquí por encima, un nuevo producto que sería un aislamiento termoacústico de suelos flotantes. Bien, dentro de las viviendas, sobre todo en aquellas zonas que separan el espacio habitable del que no es, por ejemplo, el forjado de planta baja con planta primera de todos los edificios, que tiene que ir aislado acústicamente por el tema de ruido e impacto y también térmicamente porque estás tocando la envolvente, pues ahí vamos generalmente limitados con las alturas, sobre todo en los cuartos húmedos. Por tanto, si utilizamos un producto como el que veis en pantalla con una conductividad térmica más bajita, a igual espesor, dando por hecho que el espesor lo tenemos limitado, estamos mejorando la U o la transmitancia térmica de cerramiento. Por tanto, estamos disminuyendo las pérdidas. Consideramos que es una medida muy activa, pasiva, muy interesante para utilizar en estas zonas de los edificios. Como veis ahí, nosotros estamos especializados en la mejora del aislamiento térmico de la envolvente. ¿Y esto qué hace? Como he dicho, mejorar la transmitancia térmica del cerramiento, del conjunto, porque al final
el espesor del aislamiento es lo que más peso tiene, evidentemente, en todo el cerramiento, en todas las capas. Y finalmente conseguimos una reducción de la demanda y una mejora de la eficiencia energética global del edificio. Para la mejora de la calidad envolvente, proponemos todas esas aplicaciones que vemos ahí. Tenemos soluciones para cubiertas, soluciones para suelos, como suelos interiores de viviendas, como lo que acabo de explicar. Luego, la gama TR0 son termoacústicos, están elastificados para mejorar su comportamiento acústico, bajando su rigidez dinámica, pero, como veis, siempre estamos hablando de valores de conductividad térmica muy bajos, 0,033. En una medianera, por ejemplo, que la exigencia acústica es más exigente que en una fachada, pero siempre estamos hablando de valores muy bajos de conductividad térmica, como veis ahí, 0,033. Y luego, a la derecha veis, para fachadas, estamos en valores de 0,029 a 0,032 con los 4 productos que tenemos. Tenemos productos específicos para frentes de forjado, que ahora os explicaré un poco más en detalle, y también para el sistema SATE o sistema de aislamiento térmico para el exterior, tanto en EPS convencional, el blanco, que veis abajo del todo, como con Grafipol o el TR-SATE, con una conductividad térmica de 0,031. Bien, otra solución pasiva que proponemos para la mejora de la envolvente térmica, pues la eliminación de los puentes térmicos. ¿Y cómo lo podemos conseguir? Pues, por ejemplo, sirviendo las planchas en su medida longitudinal, es decir, de altura a medida. ¿Por qué? Pues porque las planchas estándar, que pueden estar en torno a 2,60, cuando las colocamos en obra hay que colocar un trozo arriba, evidentemente, para llegar a los 2,85, 2,90, lo que tenga la altura en reforjados. ¿Qué ocurre? Que esa junta va a tener micro puentes térmicos, porque el corte en obra, evidentemente, no es igual de preciso que en fábrica. Además de que eliminamos la ponderación de que el operario nos deje alguna zona sin colocar, alguna esquina que quede poco espacio y al final no se coloque. Y esto es muy importante, porque la continuidad del aislamiento de la envolvente es básica para conseguir las prestaciones que nosotros hemos metido en los programas de cálculo. Aquí he puesto también la rapidez de instalación. Evidentemente no es lo mismo colocar una plancha que 3 por cada paño o 2. Y eso también se nota en el rendimiento de la colocación. Bien, otra solución, aislamiento de puentes térmicos que se forman, por ejemplo, en los frentes de forjado. Aquí os presento 2 soluciones para fachadas con revestimiento continuo. La de la izquierda está indicada si vamos a darle un tratamiento tipo SAT, es decir, un mortero de poco espesor, un mortero más flexible. Y aquí podríamos respetar ese cambio de material, como veis ahí, entre el ladrillo y el aislamiento, siempre dejando una junta provocada, que podríamos realizar con un elemento tipo junquillo para que con el tiempo no se marque esa junta, y utilizando un mortero, como he dicho, tipo SATE, que va a ir el revoco directo encima del aislamiento. En el caso de que la continuidad del revestimiento sea continuo, sin juntas, desde fuera, por tema de diseño, nosotros siempre proponemos o recomendamos la opción de pasar una rasilla por delante para asegurar la continuidad y que no se produzcan fisuras o se marque esa junta con el tiempo. Para este caso, buscaríamos un elemento o un producto con mejor conductividad térmica porque tenemos que reducir un poco el espesor, evidentemente, al introducir la rasilla. Otro ejemplo sería para fachadas de ladrillo visto. En este caso, tenemos un producto específico que sirve de apoyo puntual y parcial, evidentemente, no es para apoyar todo el ladrillo, y que se puede colocar fijado mecánicamente al frente de forjado y nos permite colocar aislamiento en este tipo de fachadas cuando es muy complejo, porque recordar que hay que apoyar 2/3 el ladrillo en el forjado y si hay que pasar la plaqueta, pues evidentemente no hay espacio. Entonces, con este elemento nos permite aislar estas zonas. Aquí tenéis unas fotografías de obra de la primera opción, del Grafipol. Cómo queda embebido en el hormigón. Este producto se coloca antes del hormigonado y se fija la tabica y se queda embebido una vez desencoframos. Aquí vemos visualmente la diferencia entre aislar estos frentes de forjado y los pilares de no hacerlo o de hacerlo con elementos mal colocados. A la izquierda tenemos un poliestireno de 3 centímetros, un EPS, en este caso blanco, pero bueno, se puede utilizar la opción del negro, que es más eficiente. Vemos como no hay una diferencia significativa de color en la fachada, es decir, la temperatura prácticamente es la misma, no hay puentes térmicos evidentes. En cambio, a la derecha, que se puede poner el caso de que no se coloque nada o se coloque un elemento de muy poco espesor, 3, 4, 5 milímetros, esto prácticamente no hace nada, como lo veis ahí, si no se colocan cámaras de aire.
Al final estamos hablando de que tenemos que tener un espesor de 3-4 centímetros, 2-3-4 centímetros para que los puentes térmicos los aminoren lo suficiente como que para que el programa te lo acepte. No vale con unos pocos milímetros. ¿Cómo podemos cuantificar la mejora conseguida con esta solución de frentes de forjado y pilares? Pues hemos hecho un caso práctico con un cálculo muy sencillito donde le decimos primero al programa de cálculo que no hemos puesto nada de estas zonas, calculamos, vemos que la demanda, el DBH1 no cumple, nos pasamos de la demanda limitada por el programa, aunque cumple la letra, como veis ahí, la letra de C, que de edificación puede cumplir, pero la demanda no cumplimos. Y tenemos, como veis ahí, 35% de pérdidas por estas zonas. ¿Qué proponemos? Pues en los frentes de forjado el producto que os he mostrado y en los pilares no pasar los 6 centímetros que lleva toda la fachada, pero sí pasar 3, trasdosados por el interior. Implementamos los datos en el programa y automáticamente vemos cómo pasamos a cumplir, de no cumplir a cumplir, utilizando dos soluciones muy económicas y muy sencillas. Hemos mejorado una letra, pero lo importante aquí es que la demanda la hemos mejorado. ¿Por qué la hemos mejorado? Porque los programas de cálculo consideran que por esas zonas hay muchas pérdidas energéticas y en cuanto le damos una solución de poner aislamiento, pues evidentemente lo rectifica. Vemos que hemos pasado de 35% a un 8%. Bien, y para finalizar, queremos destacar la importancia de utilizar herramientas de prescripción adecuadas, sobre todo bases de datos de productos reales, como veis ahí en pantalla. ¿Cuál es un error muy habitual que nos llegan muchas veces aquí a nuestro departamento? Que el prescriptor ha utilizado un material genérico. Como veis ahí, este ejemplo del CIPE-CALMED, a la hora de definir el cerramiento, pues bueno, pues puedes utilizar un material genérico, ¿vale? O puedes irte a la base de datos de generador de precio de CIPE, que es la opción recomendada por nosotros, porque de esta manera estás utilizando materiales reales que luego vas a poder encontrar en el mercado. Si utilizamos un material genérico, y más de las bases de datos que están para actualizar en todos estos programas, normalmente las genéricas, tenemos el problema de que a lo mejor utilizamos los datos, sobre todo de conductividad térmica y el factor mu, que son los que más identificativos de este programa, que luego no encontramos en el mercado, o si los encontramos son muy caros, ¿vale? Entonces, nuestra recomendación siempre es utilizar materiales para definir la envolvente del edificio reales y para ello utilizar bases de datos como por ejemplo la del generador de precios de CIPE, que ¿no es cierto? Por cierto, nosotros estamos en un montón de partidas, como podéis ver ahí abajo. En este caso, en el ejemplo, pues bueno, pues hemos cogido para un cerramiento de fachada, pues uno de los productos que os enseñaba antes, ¿vale? Y así volcamos los datos y tenemos la seguridad de que ese producto luego el constructor lo va a encontrar sin ningún problema. Y para finalizar, hemos hecho una serie de herramientas. Aquí os presento una, que sería una calculadora de aislamiento recomendado de fachadas para el cumplimiento del DBH1. Evidentemente, para cumplir el DBH1 no solo interviene el aislamiento de la fachada, hay más parámetros, pero teniendo en cuenta que el resto de parámetros están bien, el factor solar, la ventilación, las ventanas, etcétera, todo eso está correcto, pues hemos hecho una estimación del espesor recomendado para cumplir en función de la zona climática, es decir, provincia y altura de la localidad donde está ubicado el edificio, y evidentemente, la tipología de fachada. Entonces tenemos una base de datos de un montón de tipologías y introduciendo únicamente esos valores que están en azul y seleccionando un tipo de fachada, pues automáticamente nos da un espesor. Esto lo enlazo con lo que decía antes. Muchas veces se ha proyectado, se ha prescrito en proyecto un aislamiento con 0029, que es un ejemplo muy, muy típico porque hay un material genérico que así lo pone. Pues en esta calculadora vemos que con 6 centímetros cumpliríamos, pero también cumpliríamos con el 30. Y quizás pueda ser un 40% más caro el 30, o sea, el 29 que el 30. O no encontrar directamente el 29, porque nosotros lo tenemos en nuestro material, pero hay otras tipologías de aislamientos que no llegan nunca a esa conductividad térmica, aunque en el programa sí que lo pone. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta para luego pues, poder utilizar una alternativa, en el caso de que se haya prescrito de esa manera, utilizar una alternativa viable técnica y económicamente. Muy bien, pues nada, hasta aquí era la ponencia de nuestra parte y espero que haya sido de vuestro interés. Buenos días a todos. Disculpad los problemas de audio que estamos teniendo y
y implemente la plataforma. Bueno, voy a dar paso a la presentación sobre estrategias de eficiencia energética aplicada a edificios de Aizone. Yo pertenezco al departamento de proyectos de Altra, de la corporación Altra, y un poco vamos a hacer un pequeño resumen de las soluciones aplicadas al control y de unas de las herramientas que podéis utilizar en vuestros proyectos para simplificar la mejora energética que ofrecen nuestras soluciones. La compañía nació en el año 97 y bueno, llevamos más de 20 años fabricando y ofreciendo soluciones tecnológicas a proyectistas, ingenierías, arquitectos, etc. La empresa realiza un amplio abanico de servicios, desde el I+D del proyecto hasta la parte de preventa, venta y postventa, con un amplio abanico de soluciones y asesoramiento hacia el técnico prescriptor. La primera de las menciones que hacemos relacionadas con el producto son la nueva gama de termostatos que fabricamos y que distribuimos desde Málaga hacia todo el resto del mundo. Los termostatos de nueva gama son termostatos a cristal que estáis viendo en pantalla, que ahora vamos a ver las funcionalidades que tiene cada uno de ellos. Y a la derecha veis el control que tenemos vía aplicación con el servidor web Aizone Cloud. La gama de termostatos, como veis actualmente en la pantalla que os muestro, van desde el Blue Face, que es una pantalla capacitiva con un termostato con un marco de acero y pantalla de cristal. Este termostato nos permite no solamente navegar por las distintas zonas y tener control de temperatura en las distintas estancias, sino también hacer una lectura de humedad en la estancia en la que está ubicado. El termostato central es el termostato Blue Face, que tiene posibilidad de controlar todos los algoritmos de eficiencia que Aizone pone a disposición del producto. El termostato de la derecha es el termostato PIN, que es de tinta electrónica, y el de la izquierda es el termostato Light, que es un interruptor inteligente que con el LED de información central me indica si el termostato está trabajando en un modo eficiente o no. Como veis, bueno, eso es un despiece de la misma imagen anterior, un despiece del termostato de cristal, ¿vale? Y aquí estáis viendo actualmente en pantalla lo que os comentaba de las funcionalidades, ¿no? Puedo hacer una lectura de temperatura ambiente y humedad relativa, hacer control de encendido apagado de la zona, control de temperatura y de modo de funcionamiento y el acceso y navegabilidad entre zonas, ¿vale? Lo principal que queríamos trasladar a nivel de estrategias de control eficiente son los algoritmos EQADAPT y QADAPT, lo vamos a ver a continuación, y también, por supuesto, porque para nosotros es trivial el control a distancia a través del servidor web Aizone Cloud, que no solamente me permite una navegabilidad desde cualquier punto del mundo, en cualquier dispositivo, smartphone, PC o tablet, sino que también me permite tener información de los consumos mediante predicción horaria, módulo meteorológico de predicción horaria, ¿vale? Como aquí lo veis a continuación en pantalla. Otra de las estrategias en las que Aizone está trabajando es añadir al control inteligente otros controles adicionales, como son la programación de escenas, el control de iluminación o la subida y bajada de persianas toldos motorizados. Este producto es la unión de Aizone con nuestro producto At Home, ¿vale? Y lo tenemos actualmente todo integrado mediante una app también que se llama Aizone Cloud, ¿vale? Entrando ya en materia de soluciones, estáis viendo el 3D que mostramos en pantalla, que con la solución zonificada Aizone podemos integrar otra serie de controles como el control de equipos individuales, ya sean split, ya sean suelo radiante refrescante, ya sean equipos de conductos que no tienen zonificación, y todo esto, además, integrarlo en un control centralizado. Aizone dispone pasarelas de comunicaciones con los principales fabricantes como Daikin, Mitsubishi Electric, Panasonic, Samsung, etc. Hacemos una integración directa vía protocolo con los dispositivos, con los equipos de expansión directa, con los equipos de volumen de refrigerante variable y con los equipos de aerotermia. No solamente equipos aire-aire, sino también equipos
aire-agua y agua-agua. Todo esto, además, nos permite, gracias a las pasarelas de integración, no solo nuestro servidor web, sino las pasarelas de integración con otros fabricantes como KNX, Max, Wagner, Modbus, etcétera, tener una comunicación integral con otros sistemas domóticos e inmóticos que existan en la instalación, además del control de iluminación y persianas si optamos por la solución ampliada clima más domótica. Para nosotros es fundamental analizar que Airzone, el primer argumento un poco de prescripción del producto Airzone es el cumplimiento normativo, el cumplimiento del RITE. En el RITE, su Real Decreto 235/2006, como está pendiente de publicación un nuevo RITE, como todos sabéis, en su instrucción técnica, lo que aparece en pantalla, 1.1412, indica que es obligatorio la zonificación. Nosotros, desde hace bastantes años, estamos trabajando en divulgar este concepto y en ayudar a los prescriptores al cumplimiento normativo. Con un sistema zonificado es posible garantizar el cumplimiento prácticamente del 95-100% de confort en todas las zonas ocupadas. Lo tenemos todo este argumentario técnico avalado por estudios que han realizado distintas universidades, en particular el GEUMA como grupo de investigación de la Universidad de Málaga. Además, otro de los argumentos principales por los que la tecnología Airzone nos dota de un amplio abanico de soluciones eficientes son las pasarelas de integración con fabricantes. Gracias a ellas tenemos la lectura dinámica de temperaturas en cada una de las instancias, tenemos también la posibilidad de regular dinámicamente la velocidad del equipo y, como estáis viendo en el gráfico dinámico que estamos pasando en la presentación, las velocidades del equipo varían en función de que entran en demanda zonas y la temperatura que le está llegando al equipo también modula de forma dinámica, ¿vale? Esto se consigue gracias a la pasarela de integración y nos permite, cuando vamos a aplicar a distintas soluciones de expansión directa, de VRV y demás, tener un amplio abanico de ahorros en las distintas soluciones. En la expansión directa inverter tenemos que paliamos el impacto visual porque la rejilla y el sistema va todo bajo el falso techo. Tenemos un único punto de instalación centralizada en el falso techo, en el cuarto técnico, donde esté la unidad interior, y conseguimos también paliar un poco el confort acústico. Aquí tenéis la solución ofrecida, que sería la solución Flexas, una topología en estrella, donde desde el sistema se va cableando hacia los distintos termostatos y hacia las distintas rejillas, aportando una integración global a la instalación. Si queremos unirle también el control zonificado de la calefacción, con una central de elementos radiantes, es posible bajo el mismo interfaz el control de la bomba de calor y de los distintos dispositivos de calefacción radiante, ya sea un suelo radiante hidráulico, un radiador eléctrico, etc. Si queremos optar por una solución con Plenum y Sizone, tenemos en un único dispositivo todo el control motorizado con las compuertas que van acopladas a un Plenum aislado del que somos también fabricantes. Ese Plenum lleva toda la electrónica ensamblada en el propio cajón, tanto la central como la pasarela de comunicaciones, y tiene precableado de fábrica. Las compuertas tienen distintas dimensiones en función de las características del Plenum y son fabricadas una a una para cada modelo de equipo de aire acondicionado, para cada marca y para cada modelo del fabricante, ¿vale? El cuello viene adaptado a cada unidad de conducto, que es lo que estábamos comentando. Esta solución se implanta en sector terciario, pequeño terciario. Aquí tenéis un ejemplo de Clínica Sanitas, esta cadena donde se ha implantado esta tecnología de Sizone. En cuanto a volumen de refrigerante variable, también la solución Airzone dota de una amplia versatilidad, ya que permite acoplar a instalaciones zonificadas, como estáis viendo en el 3D, también acoplar equipos individuales, como por ejemplo se muestra a la derecha un cassette individual. Todo esto nos permite hacer una gestión más eficiente de las instalaciones terciarias y además integrarnos también con otros sistemas, como hemos visto anteriormente, domóticos e inmóticos. La solución para VRF se ha utilizado bastante en rehabilitación, porque como estamos viendo en el ejemplo que aparece en la diapositiva, podemos acoplar a una unidad centralizada de conducto, podemos acoplar otras marcas
fabricantes, como podrían ser Mitsubishi Heavy Industries o LG o Panasonic, ya sea vía cable o sea vía radio, ¿vale? Entonces, para rehabilitaciones y para obras de reforma es bastante utilizada, empleada esta solución. Ejemplo de ello podrían ser la Torre Pelli en Sevilla, donde se ha utilizado esta tecnología, ¿no? El promotor Puerto Triana y el grupo conector se hizo una instalación bastante ambiciosa con esta tecnología de producto. Para soluciones de aerotermia, bueno, Aelzone lleva varios años trabajando en instalaciones de agua y también ha desarrollado el producto que permite acoplar el control del hidrokit para cuando hablamos de altermas y de instalaciones aerotérmicas que incluyen un control integrado de la bomba de calor aerotérmica, del ACS y del suelo radiante. Todo ello nos permite tener una actuación sobre todo en los elementos en función de la demanda, que demanda o no demanda de suelo, que demanda o no demanda de aire. Nos permite modular también las velocidades del fan coil, de la unidad interior, y también nos permite optimizar la producción, es decir, la unidad exterior del equipo aerotérmico gracias a la pasarela, también gestionando la bomba de calor del sistema hidrónico. Todo ello también nos ofrece ese plus que hemos visto antes, que como el dispositivo Blueface nos muestra lectura de la humedad relativa, nos permite ese plus de eficiencia, ya que integramos en este dispositivo y con los sistemas de aerotermia y sistemas hidrónicos en general realmente un algoritmo que nosotros le llamamos algoritmo de radiante. Gracias a este algoritmo y con los sensores de temperatura y humedad podemos calcular el punto de rocío de la zona, evitando que se produzcan condensaciones en las zonas donde tenemos, por ejemplo, un suelo refrescante que puede condensar. Evitamos de esa forma, con el algoritmo radiante refrescante, posibles condensaciones. Ejemplo de ello, pues estáis viendo la Marbella y bastantes unifamiliares con esta tecnología y bueno, en zonas de costa, toda la costa de Levantina, Cataluña y la zona sur, hay bastantes proyectos en los que se ha aplicado este tipo de tecnología, ¿vale? Aquí veis un ejemplo de la zona sur y también en el Levante, en Baleares, en concreto en Mallorca, se hizo el residencial Candomé con esta tecnología. Entrando ya en profundidad en los sistemas hidrónicos, también el producto Aquazone nos permite acaparar en proyectos hoteleros, nos permite acaparar esta solución acoplando fancoils planificados con fancoils individuales que irían a cada una de las habitaciones del hotel. Para ello, la integración con otros sistemas domóticos, como podría ser un KNX que exista en el hotel o cualquier otro sistema inmótico como Modbus, Lutron o cualquier otro fabricante inmótico con el que nos integramos, nos ofrece una integración total de todo el control del clima y al gestor del hotel o al recepcionista o al mantenedor también mucha información de la gestión eficiente de su instalación con Aelzone. Puede limitar de forma sencilla e intuitiva las temperaturas a las que pueda hacer uso el huésped del hotel y además con el contacto de ventana y contacto de tarjetero favorecer la optimización energética de la instalación de climatización Aelzone en instalaciones hoteleras. Se han hecho bastantes hoteles con este producto. Aquí aparece en pantalla el Hotel Budapest, que es un proyecto de éxito que se hizo con la cadena hotelera Zenith, donde se ofreció esta solución que os estamos comentando. También hay bastantes en Canarias y en concreto en el Resort Club La Santa también se promovió esta solución. Con respecto a integración, ya para finalizar la parte de producto y de soluciones, comentaros que Aelzone es uno de los 13 miembros de KNX en España, tiene el certificado de miembro de KNX, tenemos pasarela desarrollada con ellos, con lo cual todos los objetos de comunicación del sistema Aelzone son visibles desde el ETS. También el producto Aelzone tiene protocolo Modbus, un protocolo abierto con el que toda la tecnología Aelzone es perfectamente integrable, además de con Bagnet, Longworth y bueno, y ahora recientemente estamos trabajando con Lutron. También, por supuesto, con el producto Aelzone Cloud tenéis una gestión a través de la nube de nuestra instalación sin necesidad de conectaros con terceros. Aquí tenéis un ejemplo de integración global donde el equipo aerotérmico aire-agua está hablando con el fancoil individual, donde hay un fancoil individual en el salón que tiene un termostato con KNX,
está hablando también con el suelo radiante, refrescante y sanificado, con una electroválvula que asociada a la central de elementos radiantes permite un control individual de la calefacción en cada una de las zonas. También podemos tener zonas de solo calefacción radiante, donde no haya aire acondicionado, y también podemos integrarlo en el mismo bus de comunicaciones con el sistema Aizone. Y ya por último, un sistema zonificado con una unidad centralizada de conductos, donde, como veis en pantalla, tenemos dos zonas motorizadas. Todo ello, pues, en el ejemplo de integración, va con pasarela KNX y estaría dando esa información al sistema inmótico que pueda haber en la instalación. Para finalizar, hemos hecho un breve repaso de producto y de solución, y para finalizar vamos a aplicar mediante la certificación BREEAM cómo el proyectista podría evaluar el rendimiento energético y la mejora del confort que está teniendo en su proyecto al incluir la tecnología Aizone en el mismo. Como sabéis, el BREEAM es un certificado voluntario en España que analiza una serie de categorías como gestión, salud y bienestar, energía, transporte, agua, materiales, residuos, uso de suelo y tecnología, contaminación e innovación. Es un certificado que cada vez más nos estamos encontrando en los estudios de ingeniería y que nos demandan algunos promotores. Hemos analizado qué categorías afectan a la tecnología Aizone y son tres de ellas: salud y bienestar, energía y contaminación. En la primera, Aizone puede participar o puede aportar al proyecto un punto en los requisitos de confort térmico y 2 puntos en los requisitos de confort térmico cuando se trata de edificios no residenciales, sin necesidad de hacer estudios adicionales, únicamente aportando la información técnica de ficha que aparece en la documentación de nuestro producto. En cuanto a energía, podemos mejorar el indicador de rendimiento energético y podemos aportar entre 1 y 5 puntos a esa categoría, y en contaminación hasta 3 puntos en esa categoría. Para ello se ha realizado un estudio en Transit, modelado en Transit en 5... Disculpad, se ha movido la pantalla. En una vivienda de 5 zonas, estudiadas en distintas ciudades de España, con distintas condiciones climáticas en cada una de ellas, y se han obtenido los siguientes resultados. Si comparamos el consumo de energía, por ejemplo, en 3 ciudades con climatologías distintas, como Madrid, Barcelona y Valencia, si comparamos los consumos en refrigeración frente a calefacción de un sistema zonificado frente a un sistema no zonificado, estáis viendo que los ahorros conseguidos son en torno al 56-64% cuando hablamos de calefacción de modo calor, y entre el 24 y el 37% cuando hablamos de modo refrigeración. Aquí se hace una evaluación dependiendo del modo de confort en el que esté trabajando el sistema. Para ello, nosotros lo clasificamos desde la letra A hasta la letra A++, que van asociados al algoritmo EQUADAP. El algoritmo EQUADAP muestra al usuario 3 niveles de trabajo que van desde limitación de temperaturas en el modo A hasta limitación de temperaturas en el modo A++, que es el más restrictivo, en 21 y 26 grados, y se muestra, se ve como resultado de este estudio de que el cliente o el proyectista, o bueno, en este caso sería el usuario. Perdón. Disculpad un momentito, por favor. Un momentito, por favor, hemos tenido un problema, disculpad. Que se ha cortado, se ha cortado. Perdón. Sí, venga, empieza, que te vuelvo a retomamos. Venga. Como veíamos en la comparativa de consumo de energía, si comparamos el consumo en modo refrigeración frente a modo calefacción, estamos en torno a un 24-31% para modo refrigeración y en torno a un 56-64% para modo calefacción. Esto no solamente nos ayuda a la certificación BREEAM, sino que nos ayuda también a certificaciones como podrían ser Energy Plus. Cuando luego la compañera de CIPE haga el ejemplo, comentaremos también que estamos trabajando en la integración con CIPETERM, que nos ayuda a la evaluación también dentro del programa oficial de certificación energética, y bueno, es un poco nuestra punta de lanza a la hora de los estudios de viabilidad energética que trabajamos dentro de la compañía. Dentro de la certificación BREEAM nos ofrece unos puntos directamente
categoría de confort, el hecho de utilizar un sistema zonificado siempre nos lleva a la categoría B, tanto modo refrigeración como modo calefacción. La clasificación de categorías A, B y C son las que hace la certificación BREEAM para analizar qué puntuación imputa a ese certificado la tecnología que se está utilizando. La categoría B es la categoría que determina la norma 7730, que hace la norma UNE 7730, que normaliza las condiciones de confort necesarias para utilizar, para determinar el grado de confort de una instalación. Y con Airzones siempre es posible conseguir una categoría B, si utilizamos un sistema zonificado con Airzones frente a uno no zonificado. Aquí estáis viendo que ya por último, para ver la certificación BREEAM, los puntos que analiza el PNV frente el sistema zonificado frente a uno no zonificado, con el sistema zonificado siempre estamos consiguiendo valores de PNV inferiores a 0,5, que son los que nos indican la norma 17730, que son obligatorios para conseguir la puntuación en la certificación BREEAM, y conseguimos la máxima puntuación. Un poco la diapositiva resumen de cargas juntas y simultáneas en cuanto a ahorro de la categoría de contaminación. Estamos viendo que el hecho de zonificar nos permite ajustar la potencia térmica del equipo. Un equipo con menor potencia térmica por simultaneidad de usos y de cargas lleva consigo aparejada una menor carga de refrigerantes y por tanto podemos aportar también la puntuación que nos indica la certificación BREEAM en cuanto a la categoría de contaminación. Por último, daros las gracias por la atención, disculpad enormemente todos los problemas de sonido y de audio que hemos tenido con el webinar, y dejaros el mail de nuestro departamento, que es gabinete.tecnico@airzones.es, para cualquier duda, cualquier proyecto, cualquier consulta técnica que tengáis al respecto. Muchas gracias. De acuerdo, Mari Carmen, muchas gracias. No nos despedimos de ti porque ahora en la presentación, desde luego, cuento contigo, al igual que con Pablo, para cualquier comentario que me queráis hacer, ya cuando estemos viendo el programa de CIPE, ¿vale? Así que, vale. Un momentito. Vale. Ahora ya, voy a, un momento, por favor. Todo el mundo debería estar viendo ahora ya la pantalla de CIPE. Buenas. A ver, en la última parte de la presentación es cuando vamos a decir cómo se integran tanto los productos de Grupo Valero como de Airzones en nuestros programas de CIPE. Entonces, no se puede entender esto si no explicamos el generador de precios, muy brevemente. Como muchos conoceréis, dentro del módulo de gestión tenemos un programa que es el generador de precios, que es una base de precios paramétrico. En este generador de precios tenemos, por una parte, muchísimos precios descompuestos, podemos encontrar aislantes del Grupo Valero en muchas partidas. Vamos, por ejemplo, aquí, si vamos a elementos térmicos, suelos flotantes, este tipo de aislamiento térmico son flotantes con placas de nódulos de poliestireno. Perdón. Perdón. Arriba, justo. Me he equivocado de... Aquí. Perdón. Son los flotantes con poliestireno expandido. Podemos encontrar Valero. Y aquí aparecen, aparte de información técnica, que también puede ser muy útil para consultar, los distintos espesores posibles, el nombre del elemento en sí, los espesores posibles y las propiedades. El hecho de que esté en el generador de precios es para la consulta y se puede utilizar, arrastrándolo, se puede utilizar en un presupuesto de Arquímedes, por ejemplo, para directamente generar un presupuesto. Por otra parte, que es de lo que voy a hablar, perdón un momento, esto sería el caso de dónde encontramos aislantes del Grupo Valero, y luego por otra parte, ¿dónde estarían los elementos de Airzones? Pues, por ejemplo, dentro de instalaciones, calefacción, climatización y ACS, sistemas de conducción de aire, aquí en rejillas de impulsión, por ejemplo, está el elemento, ¿vale? Digamos que aquí, en el generador de precios está como elementos sueltos que se pueden ir consultando, arrastrando y utilizando para hacer un presupuesto desde cero, o si estuviésemos en Arquímedes, importarlo con un botón para ello. De lo que vamos a hablar hoy es de CIPECAM MEP, que es un programa que está dentro del grupo MEP de cálculo de instalaciones, y en concreto CIPECAM MEP es el programa que permite el cálculo de todas las instalaciones del edificio, el cumplimiento de los distintos apartados del código técnico. Es un programa muy fácil de utilizar,
rápido y con prestaciones tan interesantes como no solamente poder realizar un cálculo y rellenar listados de cumplimiento de normativa, sino también, si se han empleado elementos del generador de precios, permite generar la medición y el presupuesto. Con lo cual, eso para prescribir ciertos elementos es ideal porque, como un poco ya apuntó Pablo en su presentación, sabemos, así nos aseguramos de que estamos calculando con productos reales, que nos vamos a poder encontrar luego en el mercado, en la fase ya de ejecución. ¿Vale? Entonces, dicho esto, voy a presentar un poco qué edificio. Estamos ya dentro del programa de CIPE-CADME y, en concreto, este edificio, por supuesto, ya introducido. Hoy, por cuestión de tiempo, como es obvio, no voy a introducir el edificio completo, ya está introducido. Es un edificio de 8 viviendas, entre medianeras y plurifamiliar. Y para este edificio he utilizado las distintas soluciones de aislamiento que nos ofrece el Grupo Valero. Por ejemplo, para el forjado entre pisos, si me voy a elementos constructivos, forjados, editar, lo seleccionamos. Y bueno, este sería el forjado. En plan, se lo ponemos simple, sin revestimientos. ¿Dónde ponemos el aislante? En la base de pavimentación. Si nos vamos a recintos, revestimiento del suelo, seleccionamos el elemento y aquí tenemos en base de pavimentación, editar. En el suelo flotante en aislamiento, esto mismo que os mostré del generador de precios. Directamente lo tenemos listo para utilizarlo. Entonces, en el momento en que yo acepto y me lo añado a la obra, cuando me aparece aquí en el símbolo de descripción de generador de precios, significa que viene del generador de precios y, por tanto, el programa va a ser capaz de hacerme la medición y el presupuesto de ese elemento. Si quiero saber en concreto los datos de cada capa, lo puedo convertir en editable para la consulta y ver concretamente el material qué propiedades térmicas tiene y acústicas. ¿De acuerdo? Esto nos da esa seguridad. Además que una gran ventaja que le veo a este programa, a CIPE-CADME, es que yo introduzco, por ejemplo, la mejora del suelo flotante, es decir, la base de pavimentación que tiene este suelo, y este mismo dato ya lo voy leyendo en las distintas pestañas, con lo cual me sirve para el cálculo térmico, para el acústico, con la mejora que pueda tener, clima para cargas, etcétera. ¿Vale? Esto, por ejemplo, sería eso, cómo está utilizado en el suelo. También lo he utilizado, si vamos a las fachadas. Es una fachada cara a vista, que en su capa de aislante térmico tendría el poliestireno expandido, Valero, con las distintas gamas que hay actualmente y el espesor que he indicado. Por último, en la azotea, la partida de revestimientos exteriores, mientras se va cargando, os lo digo, este sería el que en el generador de precios, que lo bueno es que esto ya lo han hecho automatizado, con lo cual no hay que ir a buscarlo aquí, pero simplemente que a lo mejor ven aquí se entiende mejor por qué tenemos esta gran información o gran base de datos. Cuando se le dice, a ver si lo consigo encontrar un momentito. Aquí ya lo tenemos. Sería, en este caso, por ejemplo, ahí está pensado, ya está hecho, digamos, insertado con la combinación en la que se puede utilizar. Es decir, está en láminas asfálticas, fijo, invertida, en el que sería, en la que pone láminas asfálticas. Voy a hacer la misma selección. Es lo bueno del MED, que directamente me va a aparecer solo donde es obvio utilizar. A ver.
Selección igual, no adherida. Poliestireno para hidrógeno. Un poquito. Aquí está. Aquí aparece, ¿vale? Simplemente quería que quedara claro eso, esa comunicación entre el MEP y el generador de precios. Entonces, eso, una vez ya seleccionado, en este caso además, ya está todo seleccionado, tengo el edificio, he creado obviamente los recintos y cuando calculo, en este caso le he indicado, ya que quiero calcular la H1 y 2013 y H0. Y entonces, si hubiese algún problema de no cumplimiento de tramitancias en algún elemento, directamente me saldría en pantalla un círculo rojo indicándomelo. Y si lo que no cumple es el global de demanda de calefacción o refrigeración, el círculo rojo estaría aquí. En este caso cumple ya todo, entonces si nos vamos aquí al listado, puedo generar el listado del H1 2013 y consultar, porque además pienso que es muy interesante el listado que genera, muy completo. No solamente da el resultado final, sino hace un análisis detallado, que sobre todo viene muy bien en la fase cuando todavía no se cumple, ¿no? Para ver cómo mejorar. Como veis aquí, dice el resultado final de demanda de calefacción respecto al límite, igual a de refrigeración respecto al límite, me dice vivienda por vivienda la demanda calculada de calefacción y refrigeración, con lo cual también puedo ver si tengo viviendas descompensadas de alguna forma, es una herramienta interesante de análisis. Esta gráfica que me muestra mes a mes las distintas composiciones, el balance energético, ¿no? De las distintas pérdidas que ha habido por elementos constructivos, por ventanas, ganancia solar, pérdidas debidas a ventilación. Esto es una herramienta muy útil de análisis y todavía más interesante mirar la parte final en la cual aquí en el apartado 2, bueno, que dice el perfil de uso utilizado, el de código técnico, el apartado 231 me va a decir elemento por elemento, vivienda por vivienda, es decir, unidad de uso por unidad de uso, los distintos elementos constructivos utilizados, qué tramitancia tienen y los que entran en el cálculo, qué pérdida se ha producido por ellos a lo largo del año, ya sean entre zonas, distintas unidades de uso, o con zonas no habitables o con el exterior. El símbolo me ayuda también a identificar. Igual que tengo eso, tener el cálculo de las pérdidas por elementos constructivos ligeros, es decir, por ventanas, y de análisis de los puentes térmicos. Estos listados, por supuesto, se pueden exportar a PDF, imprimir y, bueno, y enlazar en el programa de memorias de código técnico. Vale. Después, esto sería el cumplimiento del H1. Por otra parte, tenemos, bueno, en este caso, vamos a la pestaña de climatización. Aquí climatización es un programa en el que podemos realizar el cálculo, por una parte, de las cargas térmicas. Ya simplemente por haber creado el edificio, lógicamente con sus elementos constructivos, ¿no? De decir, levantar el edificio, modelar la geometría, crear recintos que tendrán unas propiedades, ¿de acuerdo? Las propiedades de cara a la climatización. Ya solo con eso el programa me va a calcular las cargas térmicas. Con esas cargas térmicas, ya sea de climatización, refrigeración o solo calefacción, ¿vale? En este caso yo le he dicho climatización. Entonces, con ese cálculo de las cargas térmicas, de las que puedo generar un listado, como haría en este ejemplo, el orden que he seguido, yo voy a decir cómo he llegado a esto, ¿no? He generado primero un listado de las cargas y me he fijado en en el resumen de cargas térmicas. Aquí en el resumen me diría vivienda por vivienda, la potencia total de calefacción y refrigeración y el ratio por superficie, ¿vale? Esto me va a guiar para el dimensionado de los equipos. Entonces, los equipos, bueno, pues en la pestaña de instalación tenemos bastantes sistemas para poner. Se pueden poner equipos aire-agua, se puede poner radiadores, calefacción por radiadores o por suelo radiante, techo radiante, sistemas de expansión directa, sistemas de caudal de refrigerante variable y energía geotérmica. Y en este caso, para este ejemplo, lo que hemos hecho es una extracción
de splits por conductos. Entonces, hay una unidad de split de 1 por 1, una unidad de split conducido y pues, una red de conductos en cada vivienda. Ahora es cuando entra el sistema de zonificación, ¿no? Si fuese un sistema estándar sin zonificación, lo que pondríamos en los extremos de los conductos sería el elemento rejilla de impulsión. Como vamos a hacer zonificación, en lugar de este elemento, lo que vamos a poner son los que tenemos en el menú sistema de zonificación en zona. Son unos elementos que se pueden emplear combinados con distintos sistemas. Entonces, en este ejemplo, lo que hemos puesto son rejillas de impulsión con compuerta motorizada, es decir, rejillas para zonificación. De hecho, en realidad he puesto de 2 tipos. En algunos modelos de registros he puesto rejillas inteligentes que ya directamente llevan el motor integrado y en otros hemos puesto rejillas más compuestas. El programa permite combinarlos. Por otra parte, se puede elegir el sistema, que sería el de Flexa. Si vamos a una cosa importante, que por una parte eso, he colocado estas rejillas, cuando se colocan este tipo de rejillas, esto implica que debe haber un termostato en el recinto para que gobierne esa rejilla, ¿no? Entonces, habremos colocado los termostatos adecuados. El programa, de todas formas, si me faltase algún elemento, me avisaría, ¿eh? Y, por otra parte, hace falta poner un sistema centralizado de control. Donde aquí se le habrá dicho eso, el sistema. Aquí lo hemos puesto, como se trata de... que no lo he dicho, un momento que quiero enseñar una cosa primero. Ahí en la pantalla que están... Ay, perdón, que se acopla un poquito, pero un momentito, un segundito. Que quería decir simplemente esto, que se me ha olvidado decirlo. Que el equipo que hemos puesto del split es de la marca Mitsubishi Heavy Industries. Esto es importante porque, para lo que voy a explicar después, por eso lo digo ahora, ¿vale? Que he elegido un modelo de split adecuado para la potencia de la carga, mejor dicho, calculada para la vivienda, ¿no? Vale, pues cuando estoy aquí, en el sistema centralizado, en pasarela de comunicaciones, de pasarela de equipo de expansión directa, que es el caso, con pasarela he elegido Mitsubishi Heavy Industries. Mari Carmen, perdona, ¿qué querías comentar? ¿Mari Carmen? Sí, María. Sí. Coméntanos, ¿querías comentar algo sobre esto? ¿Sobre el sistema centralizado de control? De la pasarela que habíamos visto en producto, que ahí aparecía fácilmente cómo ver toda la categoría de equipos. Pero se acopla el sonido y he decidido, digo, bueno, por no interrumpirte, que era únicamente por aportar, como hablamos de que podíamos ir aportando a lo largo de tu presentación, pues acopla un poco el audio, no te preocupes, María, ¿sí? Vale. Lo estás explicando tú. De acuerdo, ¿vale? Muchas gracias, vale, de acuerdo. Venga, vale, de todas maneras, cualquier cosa de verdad que te lo agradezco, ¿vale? Porque aquí, ahora cuando estemos en pantalla, nada, pues que aquí tenemos, digamos, esta marca, porque es la que hemos seleccionado, y lo dicho, la verdad es que es muy, bueno, el tipo de termostato que luego, como hemos visto, luego recinto por recinto se puede cambiar, entonces permitiría cambiar de elegir varios modelos dentro de la vivienda, y de todas formas, el programa, la verdad es que es muy sencillo de utilizar, porque si cualquier cosa, por ejemplo, la longitud no es adecuada o va diciendo qué es lo que no cumple y por qué. Entonces, de verdad que es muy intuitivo el saber ir corrigiendo los errores y conseguir terminar la instalación para poderla luego presupuestar. ¿De acuerdo? Pues eso, aquí se puede ver esta instalación realizada. Por cierto, otra cosa que hay que hacer es realizar la conexión entre el sistema centralizado de control y la máquina y el split con el cable de control. Pero de eso, cualquier cosa, el programa va avisando. De todas formas, una cosa que no quería dejar de decir, que en gestión de archivos ejemplos, hay muchas obras de ejemplo muy interesantes para consultar. Y en concreto hay una obra que se llama Ejemplo de zonificación, donde se están utilizando todos los elementos que tenemos disponibles en este menú. Con lo cual, es una obra de referencia que viene muy bien para aclarar cualquier duda de estas cuestiones. Vale, pues, ¿qué ocurre? Bueno, aquí en climatización calcularíamos la instalación y entonces
ya con los modelos, si el programa por una parte dimensiona tanto la tubería de refrigerante como los conductos y va a comprobar si la potencia instalada es inferior a la carga de los recintos. Si se diera ese caso, me saldría un aviso diciendo que no es suficiente. Como ya no tengo ningún aviso de ese tipo, ya sé que es suficiente la máquina, con lo cual estos modelos son con los que yo voy a calcular el H0, el dBH de 0, que era la parte final de lo que quería explicaros. Entonces, ¿qué datos tendría que consultar de los splits? Pues tendría que ver, aquí, bueno, son unidades uno por uno, tengo que ver la potencia frigorífica y calorífica que tienen y sus rendimientos, en este caso los estacionales, son los que me va a preguntar, ¿vale? Entonces, esos datos de los equipos, de los splits utilizados, son los que en estudio térmico cambio de pestaña. En obra, datos generales, le diré con qué sistemas voy a calcular. Como son con splits, pues tengo equipos de electricidad para calefacción y refrigeración con los datos que hemos comentado hace un momento de los equipos y asignados a las viviendas. Este elemento es muy cómodo, lo del multiplicador, porque me permite hacerlo una única vez, digo que se repite X veces, ¿no? Como son 8 viviendas, las 8 viviendas tienen estos equipos de split y los asigno a estas viviendas que son los nombres de las unidades de uso que tienen las distintas viviendas. Y por otra parte, pues, si el equipo de ACS que tengamos, pues en este caso eran unas calderas de gas, ¿vale? También igual. Solamente hay que dar el dato individual de cada caldera y utilizo el multiplicador para decir que se repite 8 veces. Solo con eso, los porcentajes de solar se puede dejar valor por defecto, que sería el mínimo que me exige el código técnico, o decirle que le quiero decir unos valores introducidos por el usuario, fíjate, porque me lo he calculado aparte, o si no, decirle que tome los valores de resultados del cálculo de la pestaña de solar térmica, en caso de haberlo calculado en el programa. Con eso, y en base a la demanda calculada con el H1, el programa calcula el dBH de 0 y puedo generar el listado de consumo del HC, también con su gráfica explicativa, una tabla muy detallada de los distintos resultados y aquí las demandas calculadas de H1, las demandas de ACS y los equipos utilizados, pues que serían esos splits. ¿Vale? Igualmente se puede exportar a distintos formatos. Lo que quería también enseñar es el presupuesto, como si exportamos Arquímedes, voy a decirle que exporte los elementos constructivos y la instalación de climatización. Si hubiese hecho más cálculos, también le puedo decir todas las instalaciones y me exportaría también la fontanería, los elementos de solar, las luminarias, etc. Por cierto, mientras esperamos a que se realice este paso, también comentar que el programa permite realizar la exportación, porque aquí hemos hecho el cálculo de estudio térmico de H0 y H1. Vale, pues también es posible realizar la exportación a nuestro programa Cibeter HE+, que es un programa que permite el cálculo también de H0 y H1 y la certificación. Esto último, la certificación, todavía no está como documento reconocido, con lo cual todavía no se puede presentar, pero esperamos que sea reconocido en breve, con lo cual os animo a probarlo. Esto lo explicaremos en otra presentación, pero vamos, que no quería dejar de comentarlo. Vale, dicho esto, ahora el programa está comprobando las dos pestañas que le he dicho que quiero exportar a Arquímedes. Vais a ver lo fácil que resulta y
Y sobre todo seguro en el sentido de eso, de que son equipos que sabemos que existen. No hacer así ingeniería inversa luego, ¿no? De buscar algo que hemos hecho en proyecto y luego no encontramos. Eso no nos va a pasar. Vamos allá por la medición de presupuesto. Bueno, ya casi lo tenemos. Bueno. Se ve que esto ha desaparecido. Se ve que hemos forzado demasiado la máquina. Bueno. En todo caso, bueno, simplemente era ver cómo deja exportar Arquímedes y en Arquímedes se pueden ver todos esos elementos ya medidos y presupuestados. Lo siento, pero esto ya ha dicho basta. Bueno, para no entretenernos más, que nos hemos alargado bastante. Sí, algún comentario aquí suele tardar menos, sí, perdón. Algo ha pasado en este equipo, esto no es habitual, ¿eh? No sé qué problema ha habido, no. Esto habitualmente en un minuto ya está hecho y no tiene por qué dar ningún fallo. En todo caso, si no, vale, lo que vamos a hacer es, porque no me gusta tampoco dejarlo así sin demostrarlo, vale, vamos a ver si resolvemos algunas preguntas y mientras tanto yo dejo esto exportando y a ver si al final puedo mostraros ese presupuesto, ¿vale? Lo voy a intentar, pero no quiero aburriros aquí a todos viendo la pantalla fija, ¿vale? De acuerdo. Bueno, pues vamos a ver. Pablo y Mari Carmen, si podéis volveros a poner el micrófono, porque vamos a ver algunas preguntas que ha habido por aquí. Los voy a ver. Aparte de... Sí, estamos por aquí. Hola, buenas, ¿qué tal? Que sí que hay algunas preguntas dirigidas a vosotros, a ver si podemos resolver alguna. Vale. A ver. ¿Alguna cosa visto? A ver. Sí que sí. Sí. Os oímos. Vale. ¿Queréis hacer algún comentario de todas formas a lo que he dicho yo? Si hay alguna cosa que... A ver, me preguntan... Vale. Vale. Una pregunta muy concreta para Pablo Palma, de Grupo Valero. Dice, de respecto al Grafipol TR32, canto forjado, ha comentado que está pensado para su colocación previo encofrado de forjado. ¿Es posible la colocación de un forjado ya ejecutado, caso de rehabilitación de fachada? Y si es el caso, ¿cómo es la manera correcta de realizar el anclaje de la pieza al canto persistente? Gracias. No sé si lo he leído muy rápido, Pablo. No, está bien. Vale. Está bien. Vale, de acuerdo. Sí, a ver, en ese caso sería como un sate. Se hace unas perforaciones en el hormigón y se colocarían unos tacos expansivos tipo roseta, los que se utilizan por el sate, como el sate. Adicionalmente, si se le pone un adhesivo, incluso mejor. El sate, la recomendación, cuando va el aislamiento por el exterior de la fachada, es que se ponga adhesivo y además fijaciones mecánicas, ambas cosas. ¿Vale? Siempre que nos sirva de apoyo para el ladrillo, ¿eh? En el caso de que sirva de apoyo para el ladrillo, optaríamos por la opción esa que hemos visto del Compoplac, que es el amarillo, ¿vale? El de la diapositiva que va sola. Pero sí que es posible colocarlo en una rehabilitación. De acuerdo, muchas gracias. Otra pregunta también para ti, que nos preguntan que cuál es el producto para protección de puentes térmicos en cantos de forjado para fachadas de caravista. El Compoplac, sí. ¿Lo puedes repetir? Sería
Es un panel, a ver, lo explico porque claro, en la presentación no he entrado en detalle. No es un aislamiento al uso, es un panel sándwich, ¿vale? Que digamos que en la piel, en vez de ser de metálica, como es el tradicional, es fibra de vidrio con composites, ¿vale? Y esto lo que nos permite es que las uniones se realizan con la misma resina y, bueno, da continuidad tanto de resistencias mecánicas como de puentes térmicos. La diferencia con el negro, con el otro, es que tiene una capacidad portante, es decir, para que nos hagamos la idea, es un panel que nosotros podemos fijar mecánicamente al forjado y aguanta peso. Lo otro no, un aislamiento al final siempre es un aislamiento. La resistencia a carga axial es limitada, tú no puedes fijarlo mecánicamente con un tornillo expansivo metálico fuerte porque te lo comes el aislamiento. Entonces necesitas un elemento más rígido. Son dos productos diferentes, sí. Aunque la aplicación es la misma, es un frente forjado, pero son dos productos diferentes. Sí. De acuerdo, muchas gracias, Pablo. Tomos, cualquier duda pueden escribirnos a nuestra web, a www.grupovalero.com, y cualquier duda será resuelta aquí pasa al departamento correspondiente y a través de nuestra web se pueden resolver cualquier cuestión. De acuerdo, vale, muchas gracias. Eso seguro que se valora mucho el saber cómo acudir a vosotros, ¿no? Entonces, en la web hay una sección para preguntas o... Sí, hay una sección, se puede hacer a info@grupovalero.com, se formula la pregunta, la cuestión, y eso llega aquí a un departamento que en función de qué tipo, porque yo he hablado de aislamientos, pero tenemos encofrados, tenemos moldes para el hormigón, es decir, más productos. Entonces ya se va al departamento correspondiente y este departamento ya contesta a todas las cuestiones. Estupendo, ¿Vale? estupendo, muchas gracias. Bueno, ahora tenemos una pregunta para Mari Carmen. Mira, en un momento ahora, claro, está fuera de contexto, pero supongo que me darás a ver cuándo ha sido, porque han preguntado, ¿te refieres a suelo radiante por aire caliente en vez de por agua? No conocía este sistema. Supongo que era de cuando hablábamos de distintos sistemas de control, ¿no? De calefacción, no lo sé. Ha habido una pregunta sobre si hay suelo radiante por agua, por aire caliente. Sí, ahí sería el suelo radiante puede ser radiante o bien refrescante. Entonces, nuestro sistema permite encontrar dentro de ese sistema radiante como refrescante. Digamos que las dos etapas dentro de los tipos de radiación. De acuerdo. De acuerdo, muchas gracias. Pues bueno, ya respecto a CIPE no ha habido dudas. Bueno, una cosa, vale, ya tenemos esto aquí. Mientras se termina de exportar, que esta vez sí que ha ido bien, ¿vale? Ahora sí que me ha salido sin problema la siguiente pantalla para generar el presupuesto. Comento que, por supuesto, estamos en CIPE siempre dispuestos a resolver vuestras dudas en el email de soporte@cipe.com. Y aquí, bueno, esto es el presupuesto, lo que comentaba. Aquí, después de haber hecho el cálculo, tengo el presupuesto de la vivienda plurifamiliar, tanto de la parte de la envolvente como de la instalación de climatización. Entonces, aquí tengo, ¿veis? Dentro del sistema de climatización, se me habría presupuestado el sistema centralizado de control, flex de zonas, 8, porque son 8 viviendas, la interfaz de control, tantas como han sido necesarias, rejillas inteligentes de impulsión, otras rejillas que he puesto con lamas deshorizontal y luego con puerta motorizada, ¿vale? Aquí lo tendría todo. Y, por otra parte, los aislamientos térmicos, en la partida correspondiente de aislamientos térmicos, pues eso, aislamiento de interior de fachada, de Dafipol, de Valero, tal. Si puedo, esto es el resumen. Si quiero entrar más en detalle de esto, puedo pulsar en este botón del generador de precios y ver la explicación más concreta de ese elemento, ¿vale? En este caso, bueno, se mide en metros cuadrados, aquí tendría. De alguna manera se alimenta una cosa con la otra, ¿no? Como veíamos antes, pues eso, puedo también volver aquí y ver en qué elemento, dónde está dentro el generador de precios. ¿Vale? Eso todos los aislantes y me han ido presupuestando, los tengo aquí. Y lo mismo hemos dicho, las rejillas y elementos de control de aislante. Aquí estarían. Bueno, pues yo creo que con esto ya es suficiente. Espero que os haya resultado interesante esta presentación. De nuevo, disculpas por los problemas técnicos, pero bueno, yo creo que al final se ha entendido todo lo que queríamos explicar. Muchas gracias. Buenos días.